No miré el programa y sabía el título de mi ponencia. Cuando vi la palabra éxito, porque yo decía, hablar de la discapacidad, digo, eso es lo que me sonaba que José Antonio me había pedido. Y de repente me quedé en shock cuando dije, no, pero pone con éxito. Me vi las diapositivas y no me vale la mitad, porque todo lo que he puesto no me sirve, ¿no? Bueno, yo quiero empezar con una frase que coincide con una presentación de un libro que fui la semana pasada, que es lo contrario a como ha empezado José Antonio. Perdonen que no me levante, pero es que él lo primero que ha dicho, me voy a levantar, y yo perdonar que no me levante. Pero es que es el título de un libro de una persona con discapacidad, que es el único diputado que tenemos en nuestras Cortes, con lesión medular, Paco Baño, y presentó el libro en el Congreso, que fue un éxito. Bueno, yo no he visto el Congreso de los Diputados más lleno, porque ya sabéis que los diputados van solo para votar. En la parte del debate hay 4, y luego cuando hay que votar tocan el pito y tienen que ir todo. Bueno, pues era en la sala de columnas y estaba, como se dice en la plaza, abarrotada. Y porque tenía amigos de muchos años, y es un libro que desde la propia experiencia y el humor, cómo fue su accidente y cómo iba afrontando la discapacidad con un montón de anécdotas, ¿no? Yo recuerdo una frase que siempre dice que hay que dejar que la silla esté en el culo y no en la cabeza, para quitarte la silla de la cabeza y ponerla donde debe estar, que es en el culo. Y entonces eso es una manera de cambiar, ¿no? Claro, yo cuando José Antonio me dijo, Mar, presentate a las mías, digo, pues sí, yo es que conozco muy poco de esclerosis múltiple, pero bueno, pensé que al final, aunque cada discapacidad es un mundo, tenemos muchas cosas en común. Entonces yo voy a intentar un poco afrontar, lo he llevado hacia lo positivo, para que un poco los mensajes que queden sean lo positivo. Tengo contigo en común, pues que soy del Atleti, por tanto sufridora, y digamos que el tema de los problemas los afrontamos de otra manera los atléticos. Los del Madrid están más acostumbrados al éxito. Y nosotros, pues, a la lucha, y lo siento por los del Madrid, pero para el tema de afrontar discapacidades, ser del Atleti te da una cierta preparación psicológica. Tengo en común también un poco lo del tema de la paz, porque mi primer trabajo cuando me quedé tetrapléjica por un accidente fue trabajar en la unidad de lesionados medulares de La Paz 2 años y bueno, pasé muchos momentos que luego creo que otras diapositivas comentaré, porque yo tiendo a adelantarme y luego digo, ¿para qué preparo si luego hablo de unas cosas, de otras? Pero bueno, esa soy yo, ¿no? Un poco muy organizada, pero muchas veces quiero decir tantas cosas que no sé cómo decirlas, ¿no? Bueno, ASLEME, ¿qué es? O sea, ASLEME, aparte de que nos habéis quitado letras para el M, habéis quitado la S y la M, y tenemos casi 2 anacrónimos o 2 palabras muy parecidas. Bueno, ASLEME, cuando lo llamaron, era la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, que cuando llamabas por el teléfono y decías, le llamo de la Asociación para el Estudio de la, ya te habían colgado, porque claro, era tan largo. Con lo cual yo dije, pues voy a ver un poco las siglas que le pongo para que así de golpe lo digan y luego diga que me dedico y ya un poco no me colgué, ¿no? Bueno, ASLEME es una asociación que nació hace 21 años, por lo tanto tú tienes el 2 y del 2 al 1 y al 21 se va, que se pasa un suspiro. O sea que dentro de poco tendréis 20, 21 años, 20 cumplimos el año pasado y 21 este. ¿Cómo nació ASLEME? Pues porque 2 médicos en La Paz vieron que los lesionados medulares se habían triplicado en 10 años. Y que la principal causa era traumática, no es como el caso de la esclerosis, era la principal causa era traumática, ambientes de tráfico fundamentalmente, aunque también algún deportivo, laboral y tal. Y decidieron crear una asociación para intentar prevenir las lesiones medulares, que luego se amplió a los traumatismos encefálicos porque las causas un poco eran los mismos, ¿no? ¿Quién trabaja en ASLEME? Pues en ASLEME empezamos 2 personas, ahora somos 150, hemos crecido en estos años. Como la crearon médicos, pues la mitad son sanitarios, trabajan médicos y enfermeras, y la otra mitad son personas con lesión medular por consecuencia de un accidente de tráfico, otros por una zambullida, otros por un accidente de esquí, en fin, pues por causas varias. Esto no es por qué, no sabía que ibas a decir la famosa frase, que ya esto es como, en fin, frases que salen famosas, pero yo quise poner por qué yo. Vamos a ver, cuando a uno le sueltan esta bomba de usted se ha quedado tetrapléjico, usted tiene una esclerosis múltiple, usted tiene un cáncer en el estómago, es decir, una alegría de esas que te sueltan así como si no viene la cosa, uno dice, ¿por qué yo?
En esta vida, y quien crea lo contrario es mentira, a todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener malas noticias. Puede ser una enfermedad propia, una enfermedad de un ser querido. Puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser un divorcio, puede ser una pérdida de trabajo, que ahora mismo tenemos 5 millones. Es decir, todos a lo largo de nuestra vida tenemos que afrontar un problema. Y sí es cierto que, como decía el doctor, aunque no era exactamente la frase, pero yo esa frase sí que la digo, no hay enfermedades sino enfermos, o no hay discapacidades sino personas con discapacidad. Y personas con la misma discapacidad, o con la misma enfermedad, o con el mismo problema, no reaccionamos igual ante esa discapacidad o problema porque somos seres distintos, únicos, maravillosos, y eso es lo que enriquece al ser humano, que somos personas distintas. Y aunque tengamos elementos comunes y esa enfermedad o esa discapacidad nos une, somos diferentes en la manera de afrontarla. Y tampoco tenemos todos los mismos recursos personales, ni tenemos la misma cabeza igual de amueblada, ni la manera de afrontarlo. O sea, yo a veces, yo soy psicóloga, que eso no os lo había dicho, pero bueno, yo había acabado psicología y tuve el accidente, y ya ves, no voy de una cosa a otra, tuve el accidente con 25 años, ¿no? Pues yo no había oído hablar la palabra tetrapléjica en mi vida. Y había acabado psicología, pero para mí era, usted se ha quedado tetrapléjica. Bueno, pues claro, tuve un accidente de coche, siempre digo, el cinturón de seguridad me salvó la vida, es que me dedico a la seguridad vial y tengo que dar 4 spots publicitarios. El accidente me salvó la vida, el reposacabezas que llevaba en el cuello me produjo la tetraplegia, el reposacabezas ponerlo aquí arriba, que es regular, se puede subir y bajar, por tanto siempre hay que ponerlo arriba. Y tercer punto, a mí me sacaron, el coche se quedó boca abajo, me sacaron unos buenos samaritanos tirando de mí por la ventanilla, cosa que no se debe hacer jamás. Hay que llamar al 112 y no mover jamás a los heridos. Fin de paréntesis de seguridad vial, a lo que se dedicaba. Una vez que uno llega al hospital, es un caso distinto al vuestro. Al vuestro de repente vais al hospital, os hacen unas pruebas y os sueltan la noticia, ¿no? Bueno, por lo mismo, digamos que tengo el accidente, me llevan al hospital, y entonces, ¿para qué están los hospitales? Para curar, ¿no? Porque si no, ¿para qué tenemos médicos? O sea, uno siempre piensa, los hospitales están, tenga sanidad pública o privada, están para que si yo tengo un problema me lo cure. Pero es que hay cosas que no tienen cura, y entre ellas, las muestras, de alguna manera. Las muestras, gracias a Dios, hay manera con fármacos de controlar que no vayan a más, pero siempre tenéis el miedo de que vuestra, digamos que vuestra enfermedad pueda ir a peor, ¿no? Aunque sea diferente, digamos que siempre hasta dónde puedo llegar yo ya sé desde el primer momento hasta dónde llegué. O sea, que me dijeron tetrapléjica. ¿Qué quiere decir tetrapléjica? Pues quiere decir que desde aquí hacia abajo ni muevo ni siento. Que tengo espasticidad, que no tengo control de esfínteres, que tengo dolores neuropáticos, que por tanto ajo y agua, porque como son neuropáticos, voy a ver si esto que ha dicho el doctor, espérate que lo ha apuntado. Porque yo sabía inglés, pero lo que no he aprendido es el tema del lenguaje de los fármacos, porque ¿os habéis quedado con algún nombre? No, o sea, yo no creo que puedan poner nombres más raros a los fármacos. No. He apuntado el Sativex, no es que no por lo del cannabis, no por eso. He apuntado el Sativex porque tengo espasticidad y tengo dolores neuropáticos. Le voy a preguntar cuando venga Rafael, le voy a decir, para la lesión medular esto también puede venir bien, porque llevo 4 médicos, 2 resonancias, y me dicen, para los dolores neuropáticos no hay nada. Dice, bueno, podemos probar medicamentos a ver si encontramos uno. Entonces voy a ver si este, que vale para mí, y miramos. Ya solo con eso ya estaría estupendo, ¿eh? Ya he venido hasta Guadalajara, pero no he venido por eso. O sea, voy por la segunda diapositiva y yo sigo. A ver, una cosa muy importante. Yo los 2 años que trabajé en La Paz, yo al principio trabajaba más con los familiares que con los lesionados. ¿Por qué? Porque el lesionado, vamos a ver ahora las fases, como decía José Antonio, y por las fases pasa lo mismo. Una persona con esclerosis múltiple, una persona con lesión medular, una persona con cáncer. Pero a mí el tema de la información me preocupaba mucho. A ver, no es porque sea psicóloga, en Estados Unidos la información la dan los psicólogos. En fin, se supone que tenemos más tacto, más empatía, porque es que el médico a veces te suelta las cosas sin anestesia, como se dice, ¿no? Te suelta la bomba sin anestesia. Y no se puede hacer así. O sea, en primer lugar, hay que escoger el momento adecuado. El paciente
en primer lugar hay que dirigirte a él, porque muchas veces a mí la rabia que me daba era, estaba por aquí un padre y nadie, y entonces hablaba con ellos. Pues su hija tiene tal, y su hija tiene 25 años, está en la cama perfectamente cognitivamente, y se puede usted dirigir a mí y decirme qué es lo que me pasa. Otra cosa es que quiera que lo escuche mi familia, ¿no? Hay que saber quién da la información, cómo darla, mostrar empatía. A ver, empatía, ¿sabes qué es la famosa palabra de ponerte en el lugar del otro? Pero yo estas charlas que doy, muchas charlas de distintas maneras, digo, eso es muy importante. Vamos a ver. Un accidente de tráfico lo podemos tener cualquiera, porque somos peatones, pasajeros, conductores. A veces tenemos tiempo para coger la bici en los fines de semana, nos tiramos a la playa o a la piscina en verano, hacemos deporte, es decir, una lesión medular, por ejemplo, la puede tener cualquiera. Vosotros, ninguno todavía se sabe por qué una persona puede tener esclerosis múltiple y otra no, ni por qué una persona tiene cáncer o no. Es decir, que ninguno sabemos, cuando yo hablo para médicos y estoy aquí, digo, no sois profesionales, estamos aquí hablando de un tema, pero es que vosotros podéis estar en mi situación. Entonces, si tú sabes ponerte en el lugar del otro, trata al paciente como te gustaría que te trataran a ti si estuvieras en esa situación, como te gustaría que trataran a tu madre si estuvieras en esa situación. Eso es la empatía. Pero la empatía también está la conexión, la química. Hay pacientes y enfermos que tienen química, o sea, con el médico, o con el fisio, o con el logopeda, o con el neuropsicólogo. ¿Y qué notas cuando hay química? Que te dedican más tiempo, que el tratamiento es más largo, que la sesión de rehabilitación dura más. Yo solo aprendí enfermería en el hospital. Yo solo soy una persona abierta, extrovertida, pero yo era la que más fisios tenía, la que más horas hacía rehabilitación. Es cierto que me dije, a partir de ahora soy la psicóloga del hospital, con lo cual yo nunca pensé en mis cosas porque yo tenía que ayudar a los demás, y eso me vino muy bien para ayudarme a mí misma. Y también me vais a perdonar, esto es una cosa de mujeres, pero claro, yo el tiempo que estaba ahí, vosotros sabéis que los pelos crecen, ¿no? Y las mujeres de vez en cuando nos depilamos, ¿no? Si estás 1 año y medio en el hospital, los pelos crecen mucho. Y claro, lo bueno que tenemos en no tener sensibilidad es que no nos duele si nos pasamos el epilabi, porque la cera siempre con eso que está caliente te da más miedo. Con lo cual, una de las cosas que hice fue comprar una epilabi y mi madre cada cierto tiempo se pasaba por las habitaciones cargando los pelos a la pata. Porque no había por qué perder un poco la autoestima, te llevaremos un poco a la parte psicológica. Es decir, primera cosa que aprendí es que aunque tengas el accidente, yo estuve con un compás pues 2 meses mirando hacia arriba. Lo peor que llevaba era que mi madre le decía, mami, arréglame un poco, me hacía una coloreta con un quique aquí arriba, así de cualquier manera, me cogía el colorete y me hacía pa, estaba guapísima. Y yo me miraba en el espejo y decía, bueno, qué ganas tengo de que me pueda maquillar yo sola. Esto es horroroso. Lo segundo fue que te den de comer. O sea, no de comer alguno, o sea, es horroroso, o sea, es que la sopa nunca cae donde cae, es que si a ti te gusta el filete con la carne te lo da de otra manera. Segunda cosa que quería aprender sola era aprender a comer sola. Sí es cierto, porque cuando, y un poco si queréis, mira, estoy hablando de información, vuelvo a hablar de mí, esta soy yo. Cuando a mí me dio la noticia, lógicamente, de que ya no lo puede mover ni sentir y que va a tener una silla de ruedas, y en fin, pues uno empieza a pensar, claro, las cosas que no va a poder hacer. Pues a mí me encantaba bailar, sobre todo flamenco, me llamaban Lola Flores, más bien Miss La Torito, perdía siempre los pendientes, todo salía volando, era muy temperamental. La última que salía de la pista de baile, pues hacía todo tipo de deportes, fui campeona de España de esquí acuático, entonces en un primer momento piensas todo lo que no puedes hacer. Me estoy adelantando cuando expliqué las fases, pero bueno, luego, y fíjate, las cosas más tontas que me costaban era el no bailar flamenco y el que yo mi boda la había diseñado como si fuera imperatriz. O sea, yo tenía diseñado mi vestido de novia, cómo me iba a casar, cómo iba a ser la cola, cómo iba a adornar las flores, o sea, esa era la segunda. Y luego la tercera, cada vez que veía un desfile de moda, pensaba que todo eso no me lo iba a poder poner. Pues eso eran las 3 horas que me ponían triste. Imagínate tú cómo tenía yo la cabeza, lo que no me olvido, ¿no? Con la que me estaba cayendo. Porque una tetraplegia, lo digo porque
vosotros tenéis lotes, alguno por lo menos ya veo que por lo menos habéis llegado a usar la silla de ruedas. Yo no puedo manejar mis manos, o sea, a mí necesito ayuda para que mi marido me duche, para que me ayude en el cuarto de baño, para que me vista, para que me levante, para que me meta en el coche. Es decir, yo que era una persona con 25 años, que era pura independencia, que no tenía ni 5 minutos libres en un día, paso a tener que depender de alguien, de tener que tener un borno al lado, que al principio fue mi madre, luego la cambié por el marido, no está mal, porque tuve la suerte de casarme. Y bueno, pues ahora tengo una chica maravillosa, lo cual me hace que dependa menos de mi marido. Tengo un conductor en la oficina, con lo cual pues a nivel de moverme también me viene muy bien. Y bueno, pues eso hace que la vida sea más fácil. Pero es cierto que la pérdida de independencia a cualquier persona que tenga una discapacidad no es no puedo mover, no es no puedo sentir, es no puedo ser independiente. O sea, yo a veces cuando me enfado, esa sensación de no poder dar un portazo, largarme por ahí, dar un grito así fuera para no darlo dentro, o irte de compras, que siempre motiva, aunque luego cuando llega lo de la vista te desmotiva, pero ese momentón ahí de que me he comprado algo que me gusta, que luego a lo mejor no estrenas, porque luego a la segunda vez no te gusta, pero que de primera te ha gustado, pues eso no puedes hacerlo sola, tienes que conseguir que alguien te acompañe para poder ir a ese sitio y demás. Bueno, voy a volver a la información, porque si no... Bueno, que hay que darla bien, poco a poco, cuando el paciente esté dispuesto a asimilarla, y hay que identificar también muy bien lo que el paciente le llega de la información y la información que le llega a la familia. Y me hacía mucha gracia porque venía el gracias a yo a ver a todos los lesionados. Bueno, yo os diré que entraba a la habitación, ¿no? La Paz había en ese momento, eran habitaciones de 6. Entonces yo entraba a las 9 de la mañana, perfectamente maquillada, pintada, vestida, y ¿andamos? ¿Estoy en la cama todos? Pues si son las 9 de la mañana. Es que no había celador. Digo, bueno, ¿y no hemos podido empezar a hacer cositas antes de que venga el celador o qué? Anda para arriba, venga, todo para arriba. Me entraban la de los hombres, todo para arriba. Se levantaban y venían al gimnasio y digo, ¿qué tú vas a ir con esa barba al gimnasio? Anda, anda, vete a afeitarte, que vamos solo de verte ya da pena, ¿eh? Anda, vete, vete. Salía la chica y digo, bueno, tan peinado, tú ves cómo tienes el pelo, te quieres ir a peinar un poquito y a tener un poco de colorete aquí, aunque sea un poco la raya, mujer de Dios. Es que no puedo. Bueno, yo por las tardes me quitaba la bata, me llevaba a mi de las Pepis y me ponía con las tetrapléjicas que no podían quitarse a enseñarles a cómo coger el para darse el rímel, la barra de labios con las 2 manos y tal. Y me decía el médico, pero es que eso no son funciones del psicólogo. Digo, ¿pero no les tengo que mejorar la autoestima o no? Pues entonces, o sea, si la primera vez que yo me tengo que gustar ante el espejo, después de 3 meses en el hospital, la cara de acelga que se te queda, o sea, si no le das un poco de alegría, pues ya me dirás. Es que llegan tarde a la rehabilitación. Digo, es que la rehabilitación empieza en el baño. Ya está, si no están bien, no van. ¿Pero qué es eso de que les bajéis con pijama? ¿Les queréis poner una ropa? Pues que vayan con un chándal. ¿Por qué van con el pijama? ¿Por qué tienen que llevar las bolsas de la orina suya, propia, algo personal, colgando en la bolsa ahí para que todo el mundo la vea de qué color es? Si hay bolsas de pierna, pues déjaselas una bolsa de pierna que nadie le vea el pis, que el pis es de cada uno. Y luego me enteré de otra cosa. Oye, me voy de un lado a otro, soy tremendamente como ponente, fatal, moderador, no vas a tener que... cuando estás en un hospital hay cortinas, ¿verdad? Entonces normalmente a los familiares se les echa y tal. Y entonces normalmente el auxiliar o que sea que raca, ¿no? Y normalmente está raca y en pelotas, claro. Y entonces hay momentos en los que viene el médico, con 5 residentes, con 2 enfermeras, con 3 auxiliares, y tú en pelotas ahí delante tal, ¿no? Y entonces pues te dice, mira, la pincho, ¿no ves? Mar, sientes, no, Mar, sientes, no, tal. Pues no ves, no tienes sensibilidad, le suben, no sé. Mar, mueve la pierna, mueves, no, mueve nada. Entonces, claro, es día tras otro, o sea, te das cuenta que viene gente distinta. Que un día, para el tema de la incontinencia urinaria, me voy a Burton a que me planten un estimulador de raíces sacras que había inventado un inglés, que luego le conocí, que tiene 80 y tantos años, y que justo después de mi operación estaba de visita en Burton. Lo peor que te puede pasar. ¿Qué ocurrió después de ese sitio? Pues que después de mi operación, yo era un caso clínico interesante para el doctor, porque habían implantado ese día un SARS. Y entonces estoy en la cama, me abren tal cual, y hay 40 personas alrededor de mi cama. Dice, vamos a probar el SARS a ver cómo haces pis. Una cosa...
van, ¿no? O sea, te atarran, te ponen el aparato y hacer pis delante de 40 personas. Una cosa normal, ¿no? Que hacemos todos los días. Y a partir de ese día dije, Mar y Cristina, en verdad que se lo saben, tu cuerpo es patrimonio de la humanidad. Y cuando uno asimila eso, ya te da menos vergüenza. Porque yo voy a un congreso, tengo algo en Pelayo y cojo a las dos que tengo más confianza, a ser posible, pero hay veces que tengo que coger a las dos que veo por empatía, que me caen mejor, porque no las conozco de nada y le digo, ¿me acompañas al baño? Ya te iré diciendo. La verdad es que normalmente, ¿verdad? Nos apañamos, claro, cuando ya es la tercera o la cuarta vez te apañas mejor y eso es importante. Pero bueno, lo que iba, estábamos en la información de la familia. Yo me encontraba que el médico hablaba con la familia y entonces cuando yo hablaba con ellos, ¿qué tal con el médico? Bien, muy bien, me ha dicho que voy a andar. Digo, ¿cómo? Para amnesia completa y tal. Sí, me ha dicho que tengo que ir a la rehabilitación, que tengo que hacer y que voy a andar. Digo, ¿eso es lo que te ha dicho el médico? Sí. Y me dice, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Pues le ha dicho que no te ha entendido nada. No ha entendido nada. Digo, voy a ver cómo arreglo yo esto. Claro, esto hay que añadir la información de Lola, que es una información muy científica. Porque claro, como alguien haya oído en el Lola que alguien anduvo, se levantó, o se fue hasta el hospital, eso vale más que cualquier médico. El que en España no tiene ni idea, porque me voy a ir a Estados Unidos, y venga a gastarte dinero para que te curen en otros países, que no te curan, porque si no muchos famosos ya no estarían en silla de ruedas, pero tú te has gastado la pasta. Pero claro, la información de Lola o del enfermero normalmente es mucho más interesante. ¿Qué ocurre cuando de repente nos diagnostican una discapacidad o tenemos un accidente y tenemos una discapacidad? Pues que teníamos una vida normal, ¿no? Trabajábamos o estudiábamos o hacíamos tal deporte o tal afición, en fin, como tenemos tanto tiempo libre, pero bueno, dependiendo de la edad, ¿no? Si eres joven tienes bastante más tiempo libre, en fin, a veces demasiado, algunos jóvenes, digo yo, pero tienes una vida normal. Y claro, cuando te dan la bomba, es un gran interrogante. ¿Qué va a ser mi vida un poco a partir de ese momento? Y a partir de ese momento vamos a tener problemas físicos, vamos a tener problemas psicológicos, vamos a tener problemas familiares y problemas sociales, y hay que afrontarlos. Hay problemas físicos que tenemos muy asimilados, vosotros puede ser de distinta manera, pero problemas de sensibilidad, o problemas de movilidad, o problemas de espasticidad, vosotros a lo mejor también tenéis problemas de descoordinación, puede haber alteraciones cognitivas en algunas lesiones, problemas respiratorios, digestivos. En cuanto a una fase más grave, problemas en la piel, porque al no tener sensibilidad te pueden salir escalas. Es decir, el problema psicológico está ahí. Pues a lo mejor tienes que aprender a comer pues, con los cubiertos adaptados, puedes tener disfunciones vesicales o intestinales. Pero el tema psicológico, no porque sea psicóloga, sino porque creo que eso es lo más importante y os digo que es igual a cualquier discapacidad. Primero, lo que os decía antes, cada persona somos distintos y adoptamos los problemas de la manera que podemos. Pero sí que la lesión, la discapacidad, la enfermedad supone una ruptura entre la vida de antes y la vida después. Hay proyectos que te pueden quedar truncados, pero hay muchos nuevos que puedes desarrollar y eso es lo importante, ¿no? No ver la ausencia de expectativas, sino lo contrario. Es cierto que al final, ansiedad, angustia, miedo, ¿qué voy a hacer? Pérdida de autoestima. El tema de la dependencia, que se lleva tan mal, tener que depender de otros. La sobreprotección, que eso es lo peor, claro, con los padres, la familia intenta, yo te lo llevo, yo te pongo la chaqueta, yo te llevo el vaso de agua, con lo cual pues no haríamos nunca nada, porque estaría sobreprotegiéndonos esa familia. Claro, las fases decíamos, bueno, hay una primera fase de shock, con shock, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? ¿Quiero estar con mi familia? ¿Qué me estás diciendo? O sea, esa fase de shock es normal. Porque no sabes realmente lo que te ha pasado, si puede haber lugar a que de lo que te dicen mueras, o te va a decaer qué discapacidad te puede quedar, o cuándo te va a quedar esa discapacidad. Negación. Eso es un mecanismo inconsciente, pero que es muy beneficioso al principio. Esto no me ha podido pasar a mí. Imposible, a mí no. Esto le pasa a otra gente. Pero nos da un poco de tiempo para que la persona un poco pueda asumirlo. Siguiente etapa, protesta. ¿Por qué me ha pasado a mí? Con la cantidad de gente mala que hay en el mundo, yo que soy lo más de lo más, me ha pasado a mí. Bueno, pues es la etapa que estás más agresiva, que hay que tener cuidado, porque cuando viene tu mujer la pagas con ella, o la pagas con el novio, la tienes que pagar con alguien.
a veces la pagas con la enfermera o el médico de turno que no tiene ni idea, que te vas a ir a ese hospital que sí que te van a curar. Esa es una frase que realmente necesita mucha comprensión y sensibilidad. Uno intenta decir, bueno, este médico me dice tal, pero si yo voy al gimnasio en vez de 2-4 horas y me subo las pesas a la habitación y sigo haciendo pesas y sigo haciendo no sé qué, yo voy a mejorar como tal. Y claro, lo malo es que cuando te das cuenta que por mucho que avances en lo que hagas, pues no, es cuando va un poco la depresiva. A ver, no hace falta pasar por la depresión, puede estar uno triste, o sea, todas las personas tristes no están depresivas. No hace falta dar fármacos a todos ni la píldora para todos. Pero sí es cierto que las pérdidas son reales y permanentes, que tu vida no va a ser la misma, o sea, lo cual es normal que estés triste, que veas lo que no puedes hacer. Y eso es normal que le ocurra a todas las personas, ¿no? Aquí es muy importante el apoyo psicológico y la comprensión de todos, ¿no? ¿Cuándo se asume la discapacidad o cuándo se asume la enfermedad? Cuando aprendes a vivir con lo que tienes y no con lo que te falta. Es decir, no vayan a decir, ay, Mar, con lo que tú eras, con lo que tú eras. No, yo sigo siendo Mar y sigo haciendo las mismas cosas. Yo me levanto a las 8 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. En Asleme trabajo muchísimo, pero yo cuando Boada se me vino un día al despacho y me dijo, Mar, que es que tenemos un puesto de consejera, que si te vienes de consejera de playa, yo digo, yo que sé de seguros, ¿no? O sea, digo, yo sé mucho de lo mío, de recursos humanos, pero yo nunca se me había ocurrido que alguien pudiera pensar en mí como para ser consejera. Bueno, yo soy una persona muy trabajadora, es cierto, y bueno, me hizo mucha ilusión y asumí el reto. Dije, bueno, pues si lo hago mal me echáis cuando sea el cambio de cada 3 años. No me echéis antes, no quedas mal. Y bueno, pues cada 3 años, pues si veis que no lo hago bien, pues ya está. Era la primera mujer que entraba al consejo y encima discapacitada, o sea que José ya tuvo bastante valor en cumplir ahí y tal, y no era cuando ya era obligatorio, lo del 50%, o sea, fue antes del 50%, con lo cual debe ser que vio mis capacidades y no mis discapacidades, que eso es lo que tenéis que ver todos. Cada persona tiene sus talentos y tiene sus capacidades, y eso es lo que tenemos que mostrar a los demás para que vean. Si nosotros mostramos siempre la incapacidad, ellos la van a ver. Tenemos que mostrar de lo que somos capaces. Yo recuerdo, me acuerdo uno de mis terapeutas que le faltaban los brazos y bueno, tenía brazos metálicos, o sea, todo artificial, ¿no? Pero los manejaba fenomenal. Y me dijo una frase que la he llevado a mi vida diaria y me gustaría que se os quedara grabada la frase: que no te miren con pena, sino con admiración. Y yo me quedé pensando y dije, ¿y esto cómo es? Dice, si a ti te ven en la silla triste, ¿qué tal? No sé qué, miran, pobrecita. Es verdad que cuando sales del hospital, pobrecita, con lo que tú eras, con lo mona que eras, además todo en diminutivo y tal. Yo eso me repateaba. Yo que era una persona alegre, es que ahora no hay nadie capaz de mirarme con pena, porque yo no transmito pena. O sea, yo transmito alegría. Y yo soy una persona que tengo dolores todo el día, pero nadie sabe que tengo dolor. Porque los dolores son míos y van conmigo. Y nadie va a saber que los tengo. Y yo procuro hacer la vida fácil a los demás, necesito ayudar a los demás, y tengo mucho arte, como dirían los andaluces, para pedir ayuda. ¿Por qué tengo que estar todo el día pidiendo ayuda? Entonces yo, no te importa, entonces normalmente procuro, porque soy muy de mandar y de dar órdenes, en la oficina igual. Entonces yo procuro distribuir las funciones, no pedir al mismo siempre. Claro. Entonces si le pides 2 cosas a uno, entonces ya que a esta le has pedido el agua y tal cual, entonces a la otra vez te importa tal, entonces como la primera cosa se siente muy bien de que la has llamado para pedirte ayuda. Y hay que tener mucho arte pidiendo, eso tenéis que aprender. A medida que necesitéis ayuda, tener mucho arte. Luego mi marido me dice muchas veces, ¿no me lo puedo pedir todo de una vez en vez de cada media hora que me siento que pido otra cosa? Digo, hijo, es que la cosa surge cuando surge, de repente quiero ir a tal y estar en el tercer instante y no llego y el necesito tu ayuda. ¿Yo qué voy a saber antes de que necesito el tercer instante? Pero él dice, que cada vez que me siento me pides algo, ¿no? Bueno, pues tenéis que aprender un poco a pedir ayuda y a pedirla con gracia. Y a pedirla a quien sea. O sea, yo recuerdo que al principio no salía si no era con mi marido, no sé qué. Entonces que me llamaban mis amigas y digo, no puedo salir porque ¿quién me mete en el coche? ¿Quién me saca del coche? Y antes que descubrí que cualquier persona está encantada de meterte o sacarte en el coche. Hay que seleccionar bien a la persona. Alto,
fuerte. Si es guapo, mejor. Y entonces, ninguno me ha dicho que me meta en el coche. ¿Cómo la meto, señorita? Como usted cogería a su novia para meterla en la puerta recién casado, así. Y además con la primera te cogen con tal mimo, como si fuera un algodón. Te meten. Yo decía, jolín, no le a mí que me lo hiciera así, que con la práctica. Ya con eso de la práctica, de confianza de asco, y digo, ya parece que me tiran el coche, ¿no? Y recuerdo una mañana que además me vino a buscar mi hermana porque no tenía yo conductor y tuvimos que pedir ayuda a uno de un repartidor, muy gracioso, y le dimos ayuda, me mete y tal cual, y lo primero que nos dice, ¿mañana a la misma hora? Y lo segundo que nos dice es, cuando le diga a mis compañeros que a las 9 de la mañana ya ha tocado carne, no se para que veáis como al final un poco... bueno, hay que procurar siempre mejorar la autoestima, sea enseñando a maquillar, sea aprendiendo a decirle, mira, tú no tienes que ir de chándal todo el día, es ropa muy bonita para que vayas todo el día de chándal. Es cierto que si necesita apoyo psicológico lo necesita y se le da, y hay que ir al entorno que tengamos al lado, hay que procurar animarlo, ¿no? Es cierto que hay problemas familiares, es cierto que cuando hay una persona con enfermedad y o discapacidad va a haber un cambio de roles y de costumbres en la familia, depende del nivel de dependencia que tenga esa persona, lógicamente va a cambiar un poco la vida del entorno. Es cierto que el cuidador principal pues suele ser la madre o la esposa, en la mayoría de los casos. Es cierto que hay veces que hay sentimientos de culpa porque te falta tiempo para ayudar a esa persona. Yo siempre recomiendo que haya una persona externa, porque ¿quién cuida al cuidador? Es decir, si tu familiar es el cuidador, puede haber que al final haya roces en la relación familiar, porque cuando hay que cuidar mucho, quieras que no, ese trato directo, tan íntimo como os decía, puede hacer que esa madre abnegada, ese hermano, esa persona que tengas cercana que te ayude, pueda deteriorarse la relación por culpa de querer hacer demasiado y que lo tengo que hacer yo porque soy la familia. A ser posible es mejor un cuidador externo. Es cierto que ahí entramos, y lo veremos en otra diapositiva, el tema económico, ¿no? Porque cuando no hay una indemnización, cuando no hay un seguro, cuando no hay un dinero, supone mucho. Ahora con la ley de dependencia no hay dinero, pero cuando exista, pues esa posibilidad de tener a alguien externo y pagarle, yo creo que es muy bueno, ¿no? Es fundamental el papel de la familia y de la pareja después de un accidente. Es decir, si tú tienes una pareja y la tienes, si está ahí, te apoya y te ayuda, es muy importante para superarlo, ¿no? Hay que evitar el agotamiento, por tanto, si estáis los familiares, hay que hacer turnos, no yo las 24 horas, pues hay que procurar hacer turnos y evitar la sobreprotección, ¿no? La maternidad-paternidad, esta siempre me encanta ponerla porque a mí me dijeron, o sea, yo trabajaba en La Paz y me casé, cuando estaba en la unidad de medulares en La Paz, ¿no? Y los médicos me dijeron que ni se me ocurriera tener hijos porque podía privar mi tal salud, que estaba muy bien, que podía salir mal, que me podía morir, tal. Bueno, pues yo me casé estando trabajando en La Paz y al mes siguiente no me vino la regla, me hice el test primero de la farmacia y me salió positivo. Y la primera ecografía que me hice el día de mi cumpleaños, bueno, el médico empieza la famosa frase de ¿usted tiene antecedentes de gemelos? Digo, no. Pues aquí hay dos. Mi marido ya que casi se me desmaya ese mismo día y los médicos que trabajaban conmigo digo, ¿que no queríais uno? Pues tenéis dos. Así que a ver cómo hacéis para que el embarazo salga bien. Pues yo con todo mi barrigón seguía trabajando en La Paz, seguía entrando a las 9 de la mañana, saludando con una sonrisa, con la tripa aumentando. Pero como la naturaleza es sabia, en vez de aumentar la tripa para arriba, con lo cual mi capacidad respiratoria cada vez sería menor, la tripa se me puso en plan Michelin hacia los lados y no me disminuyó la capacidad respiratoria, de hecho me aumentó la capacidad respiratoria. Bueno, me hicieron una cesárea con 8 meses, nacieron 2 niñas preciosas. Las niñas no nacen con silla de ruedas. Es que esta es una pregunta que me hacen los niños, ya sé que sois adultos, pero esto no se hereda, ¿eh? Son niñas sanas que no nacen con esto medular y que son 2 niñas muy guapas con ya 19 años, pero te digo que los 19 más 2, 21, para que vean lo rápido que pasa el tiempo. Claro, sí es cierto que cuando sales del hospital más menos rehabilitado física y psicológicamente, digo lo de más menos, ya sabes,
Pero bueno, ya te dan boleto, ¿no?, para casa, para que vayas. Claro, cuando da el caso de que sales con unas muletas o con una silla de ruedas, sales y la primera frase que dice: ¿todas estas escaleras existían antes de que yo entrara o las han puesto a mala leche en este año? Porque vosotros contáis las escaleras que subís y bajáis todos los días. Cuando uno puede, vamos, ni de coña. Pero si ahora yo os pregunto, si yo os pongo una silla de ruedas y os digo que vayáis desde vuestra casa al trabajo en silla de ruedas, ¿cuántos podríais hacerlo sin ninguna barrera arquitectónica? Es decir, ¿todos tenéis una parada de autobús o de metro en la puerta de casa? ¿O si atáis un coche, podríais subir o bajar del coche? Pues realmente poco. Pero es que una barra arquitectónica puede ser un pequeño bordillo, pero es que las rampas son igual de estéticas y se hacen bien desde el principio. Ahora hay una ley, la Lindau, que obliga a la accesibilidad universal, por lo tanto no hay ninguna obra que no se pueda hacer accesible. Y hay unos plazos para hacer accesibles las obras que no lo eran, ¿no? Es verdad que cuando te rebajan un bordillo de 8 a 4, sigue siendo un bordillo. Y claro, la frase del técnico de es que se va igualando con los asfaltados. Y entonces, claro, yo le pregunto, ¿y cuántos asfaltados necesito en años para saber cuándo no voy a tener bordillo? Porque ahí me da igual uno de 8 que uno de 4, no puedo bajarlo sola, ¿no? Si se quiere se puede hacer bien, podría poneros de barreras miles porque es otra jornada, ¿no? La primera barrera que te encuentras, caos en casa, de repente dices, conchos, una escalera, conchos, no entro por el ascensor, conchos, ¿qué puertas tan estrechas tengo? Y porque la de baño es la puerta más pequeña de toda la casa, cuando es la que más necesito. El baño hay que destruirlo entero, cambiarlo entero. Claro, de repente los muebles son muy altos, las mesas son bajas, que no pasas por abajo, en fin, hay que hacer una serie de reformas. Hay veces que hay que utilizar esta serie de artilugios que son horrorosos, que fallan siempre y que los vecinos te los tienen que dejar poner, que no siempre es fácil. Es cierto que el baño, pues puede que tengas un baño pequeño, pero incluso se puede hacer una adaptación aunque sea con pocos medios, o es cierto que puedes, si tienes espacio y dinero, hacer baños accesibles más bonitos, o baños y cocina más bonitas, ¿vale? Para que veas que el diseño ha mejorado muchísimo. El siguiente paso es ya entrar a casa, ahora tengo que salir de casa, ahora está el transporte. Es cierto que el transporte público ha mejorado mucho, metro y autobús, por lo menos en Madrid. En otras ciudades tenemos los eurotaxis. Pero claro, el que tengas a la puerta de casa el metro o el autobús que te lleve a todas las partes es complicado, por lo tanto hay que adaptar el coche. Aquí vemos un autobús adaptado, aquí vemos un metro adaptado. Al final, si hay que adaptar tu propio coche, bueno, pues he de decir que tienes que adaptar los mandos para llevarlos con la mano. Veis aquí una persona con discapacidad que en un coche bien pequeño pues mete la silla y puede conducir gracias a que tiene los mandos adaptados, que el acelerador y el freno lo tiene delante, en distintos modelos, que hay distintas maneras de poner también el volante para manejarlo mejor, que si no tienes fuerza para meter la silla por 9.000 euros de nada, tienes una grúa hidráulica que te mete la silla, y que no puedes conducir, pues puedes adaptar un monovolumen para que te metan en la silla, te anclen, eso sí, más incómodo y tal. Y si no, el plan C, que os decía yo, buscar a alguien que te meta en el coche. Hombre, si es por la mejor todavía. Normalmente no está a la puerta de casa todos los días. Lo que sí está claro, y quiero que os quede muy claro, y no me quedan muchas diapositivas, y seguro que me he pasado de tiempo, ¿no? No, te quedan unos 5 minutos. ¡Qué alegría! Para agotar tus 45 minutos. Bueno, pues os sabes lo que estoy corriendo, ¿eh? O sea, porque es que claro, se me ocurren tantas cosas siempre. Lo que os tiene que quedar muy claro es que después de una discapacidad, después de una enfermedad, es decir, mientras hay vida hay esperanza, y que la vida no se termina, es decir, puede ser una vida con dificultades, pero las dificultades están para pasar, es decir, el problema que tiene solución lo tiene, y el que no tiene solución hay que aprender a vivir con él. Entonces nosotros hay cosas que podemos solucionar, y cosas que no podemos solucionar y tenemos que aprender a vivir con ellas. Y eso es lo que tenemos que ver, la vida en positivo, porque el vaso siempre puede estar medio vacío, medio lleno, depende de cómo lo miremos. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Y ver al otro, cuando yo voy a muchos congresos y voy, pues estuve, fijaros, es que o sea, me metí en el equipo de natación de España. Bueno, gané la tercera medalla en natación, ya estando así, ¿no? Pero claro, me metí en la categoría, porque yo lo hice muy bien, y resulta que para hacerlo muy bien me metí en una categoría superior a la mía. Y resulta que la gente lo hace peor en la prueba para que los técnicos le pongan la categoría más baja.
Entonces, claro, yo me esforcé tanto que me metieron en la categoría 3. Y entonces me metieron con las parálisis cerebrales, que son muy descoordinados, pues lo mueven todo. Entonces, claro, yo tetrapléjica, que solo muevo los brazos, y los paralíticos cerebrales, que movían todo así, total, pues claro, los que llegaban en un pispás. Entonces, bueno, yo vi que eso era muy sacrificado, porque a las 8 de la mañana nos ponían ahí a nadar con el agua helada, y digo, bueno, no sé qué manera de sufrir por sufrir, en tontería, ¿no? Y entonces, pues, decidí que la natación un poco no era lo mío. Pero me refiero que hay que ir probando cosas y ver, ¿no? A mí me hacía mucha gracia cuando el primer consejo siempre, a ver, ¿en qué trabajabas? Bueno, pues tú tienes que aprender informática. O sea, lo único que podía trabajar en silla de ruedas era en informática o al teléfono. Como hay que hacerlo sentado, ¿vale? Hombre de Dios, tendrás que ver sus facilidades, sus recursos, qué hacía antes, qué quiere hacer, como que todo se informa. Y aquí va el punto 2. La educación es fundamental. Si estabas estudiando, tienes que continuar los estudios. Si tu discapacidad es incompatible, es decir, mi discapacidad es incompatible con ser cirujano, pero no con ser psicólogo, que ya lo era, con ser abogado, con ser economista, es decir, que es verdad que hay personas que tienen que cambiar, digamos, de profesión o de estudios porque, digamos que la discapacidad les impide hacer lo que tienen que hacer ahora. Es cierto que durante la hospitalización, si la hay, pues hay una interrupción, pero que hay que retomarlo. ¿Por qué? Porque nos van a exigir más formación para darnos un empleo. Porque vamos a luchar no solo en una situación ahora de paro, de crisis, donde hay menos empleo, sino que, en fin, en la primera entrevista es cierto que entre alguien que vaya en silla y alguien que no vaya en silla, pues en fin, siempre puede haber cierta elección hacia el otro lado, aunque ahora vamos a ver la obligación que tienen las empresas de hacerlo, ¿no? Es imprescindible, por tanto, continuar. Es cierto que además cada vez hay menos barreras arquitectónicas en la universidad, que si la hay en los colegios suelen modificarla. Y el trabajo es fundamental, ¿por qué? Porque mejora nuestra autoestima. Porque discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Pues decía que tenemos que ver nuestras capacidades y no nuestras incapacidades. Eso es fundamental. Las empresas tienen la obligación por la LISMI de tener un 2% de plantilla discapacitada. Y es cierto que las empresas muchas veces quieren, pero no encuentran ese 2%. Y las empresas quieren. Pelayo, cuando no llega a ese 2%, paga medidas alternativas que es posible para poder cumplir la LISMI porque no encuentra esos discapacitados para poder tener todos los que quisiéramos. Pero tenemos esa capacidad o esa intención de hacerlo. Yo os digo una cosa. Hay discapacidades más visibles y más invisibles. La vuestra es de las más invisibles. Porque como decía, ¿quién dice que tiene una discapacidad? ¿Quién sabe si ve más de un ojo, menos de un ojo? Nadie lo diría. Hay cierto que uno puede tener cierta cojera, es decir, las sillas son las más visibles, ¿eh? Eso que no es que para menor duda. Pero ¿por qué os digo esto? Ser proactivos en la búsqueda de trabajo. Eso de, he mandado 100 currículums y no me llama nadie. Pero tú solo has mandado currículums, no has ido, no has llamado, no has dicho. Porque llegan tantos currículos a las empresas que es uno más. Tienes que ser proactivo y ir a la empresa y decir, yo le voy a decir una cosa, usted téngame aquí un mes a prácticas, téngame usted aquí un poco de prueba y dentro de un mes vemos si para usted se le quita la barrera mental que usted tiene de lo que yo puedo o no puedo hacer, de mis capacidades, oye, que no, tan contentos, hemos probado, no nos hemos encontrado y ya está. Pero no esperéis a que llegue ese trabajo de vuestra vida de más, o sea, ser proactivos en la búsqueda de empleo. Luego adaptarán el empleo y ya está. El ocio, fundamental para cualquier persona, a nosotros también. Lo que pasa es que qué poco tiempo tenemos para el ocio todos, ¿eh? ¿Cómo se reducen los fines de semana? Esto de tener el portátil, los correos electrónicos, el trabajo que no te ha dado tiempo, lo que te llevas para leer que no te ha dado tiempo. Total, que el fin de semana se reduce mucho. Pero es fundamental para el equilibrio de las personas. Tendríamos que tener siempre un tiempo con ejercicio físico, con actividad de ocio que nos guste. Y me da igual que sea el macramé, el ajedrez, el ping-pong o un deporte, pero es muy importante. Cada vez hay más oferta en cuanto a accesibilidad, cines, teatros y demás, ¿no? Aquí os enseño una serie de imágenes, esta por ejemplo es en Disney World. No es que tal, pero a ver, uno puede llegar a donde quiera llegar. O sea, yo tengo una tetraplegia desde hace 25 años. Voy a cumplir 50 el año que viene y haré 50 años y 25 en silla de ruedas.
como mi doble aniversario, que voy a celebrar ampliamente. Bueno, es cierto que hay cosas que cuestan dinero, entonces no todo el mundo puede hacer las cosas. Y ahí voy a una que hay después, es decir, las penas con pan son menos penas. Es muy distinto tener una discapacidad, una enfermedad, con recursos económicos o trabajo, y poder, por tanto, pagar lo que supone esa discapacidad o no tenerlo. Son dos mundos, dentro de una discapacidad, aunque estemos en el primer mundo, que puede ser España o Europa, ¿no? Esto es Disney World en Estados Unidos, es una ley federal de accesibilidad. No pueden hacer nada que no sea accesible porque le cierran hasta un pequeño supermercado, ¿no? Lo bueno que tienen los americanos es que sitios como Disney World, pues encima tienes no esperas colas, eres el primero. Esto es en Cancún, en la luna de miel. Bueno, yo no subí arriba, subió mi marido, que se jugó la vida, pero yo desde abajo pude leer pues todas las ruinas mayas y en Chichén Itzá nos lo pasamos igual de bien, es decir, pude llegar. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, este edificio no se puede hacer accesible. A ver si os suena por dónde subo y a dónde llego. ¿Qué es esto? Antiguo es antiguo, ¿no? Yo creo que quizá más antiguo con algún ministerio español, ¿no? Bueno, pues esto lo pudieron hacer accesible, o sea que a mí no me vale decir que este edificio histórico no se puede hacer accesible. Esto es en Roma, es cierto que en Roma el hándicap para la silla de ruedas, lo digo pues si os da por ir, que es precioso, son los adoquines. Acabas con el culo. Pero bueno, el que peor acaba es el que te lleva, claro, el que te empuja. Luego hay otras ciudades que da gusto poder pasar con ellas, está creo que es en Bruselas, en un congreso, esta es en Sevilla, por ejemplo, las zonas peatonales cada vez se peatonalizan más, entonces es muy cómodo para la silla. Estás en Londres, que es muy cómodo cuando cruzas y el badén un poco está a ras. Pues Catedral de San por Catedral, bueno, pues ves que está el plan B, que cuando hay escaleras pues se puede hacer accesible. Este es el Museo Británico, que igualmente tenía accesibilidad para la silla, o puedes subir con estos aparatos. Aquí ya ves que a mi hija le costaba, pero bueno, hay rampas, toboganes, en fin, existen de todo. En el ocio, pues desde que hay para poder bañarte, sillas anfibias, motos acuáticas, bicicletas que se puedes manejar con las manos, es decir, deportes, y ya con esto un poco acabo. Pues el ocio lo oriento también mucho al deporte, pero el deporte nos viene bien a todos desde 3 puntos de vista. El punto de vista físico, psicológico y social, porque normalmente, y es mejor los deportes que tienes que compartir con más personas, ¿vale? Es verdad que cada vez hay más instalaciones y preparadores. Los deportes paralímpicos, España somos una potencia. Sí es cierto que hemos bajado de las 107 de Barcelona a las 54 de Pekín, pero es que los chinos, hija, se pusieron 4 años, ahí 8, que no hacen, ya sabes, trabajas con un chino, pero es que a los chinos les pagaban por entrenar, y estuvieron 8 años que su sueldo era que les pagaban para las Olimpiadas. ¿Cómo nos iban a llevar medallas? Claro, así que quedaron como quedaron. Este es el equipo Eñe, que era muy gracioso, fuimos a las Olimpiadas de Atenas, ahí está Irene Villa, bueno, fuimos un grupo. Y la Eñe de España es un poco, pues, ya sabéis, la del animador, la del público. Pero la gente no entendía qué era eso de la Eñe, ¿no? Entonces nos vino un micrófono que era de Radio Caracol de México. Me dijo, vosotros España, ¿de qué equipo venís? Y yo, de la selección de baloncesto. Y los otros se quedaban alucinados como diciendo, entonces dicen, correr, vamos a hacerles una entrevista, que son las selecciones españolas de baloncesto. Y yo, claro, después de que ya has dicho una mentira un poco de tal, a ver cómo, o sea, yo tetrapléjica, imaginad jugando baloncesto y intentaba meter una canasta. Y Irene me miraba como diciendo, no puedo creerlo, todo eso, o sea, como se volvían de espalda, ¿no? Porque tiene una entrevista que, como hubiera salido en México, desde luego despiden al poco periodista. Bueno, ahí vimos muchos deportes, el tenis, que es igual que cualquier deporte, pero con los botes. Vimos el maratón, que fue increíble, ver el maratón y ver... ¿vosotros habéis visto el tamaño de brazos, que son más o menos como los de vuestras piernas? Fuimos a ver el esgrima, nuestra amiga Gema, que la ganó también una china, es que estos chinos son tremendos. Fuimos a ver también a nuestra amiga Carmen, que ganó la primera olimpiada y ganó la segunda medalla en natación, estaba muy contenta. Mi amigo Dani, compañero de Asleme, que le encanta, es un fan del esquí y esquía siempre. Este lo tengo que contar. Este hombre se quedó parapléjico haciendo a la delta y decidió que quería seguir haciendo a la delta.
y bueno, pues si le veis aterrizar o despegar, pues yo no sé si es que se quiere quedar, pero en fin, hay gente para todo. Pero si ya, en fin, si te pasa estando bien, pues imaginaros con silla incluida hacer la delta, pero bueno. Tau, por ejemplo, es tetrapléjico. Bueno, pues hay una escuela de buceo, porque hay muchas fundaciones y federaciones de deporte que no cuesta nada, Fundación también, Fundación Deporte y Desafío, que tenéis posibilidad de hacer cualquier deporte. Esto es buceo, puede ser vela, estos son ya estos deportes de la gente que está para allá y sigue haciendo cosas de estas. Y bueno, quería acabar un poco con esta foto que encontré. Yo no sabía con qué frase acabar, ¿no? Porque quería un poco que fuera una frase un poco de ánimo, ¿no? Pero al final opté por, bueno, pues esta tan sencilla como no hay vida sin lucha, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que os decía antes. A lo largo de nuestra vida vamos a tener siempre problemas. Más grandes o más pequeños, hay que afrontarlos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a luchar, o sea, luchamos por nuestros hijos, luchamos por tener un puesto de trabajo, ¿no? Pues cuando tenemos una enfermedad o una discapacidad, tenemos un doble añadido por el que luchar, ¿no? Pero volvemos a lo de que mientras hay vida hay esperanza y que la vida no se sabe cuándo es el fin. Es que el fin puede ser que salgamos de ahí y se nos caiga un ladrillo, es decir, nadie sabemos cuándo puede acabar. Pero vivir cada día, no te digo como si fuera el último, es una frase así muy que no me gusta, pero que cada día deis una sonrisa a alguien, seáis capaces de escuchar a alguien, seáis capaces de ayudar a alguien, eso gratifica muchísimo. Que cuando os acostéis por la noche digáis, he trabajado bien, he ayudado a las personas que me rodean, he intentado hacer felices o por lo menos no poner zancadillas a los demás, y eso es para hacer felices. Y la vida así luchando, tendremos nuestros problemas, pero aunque tengamos esos problemas, desde luego lo importante es continuar hacia adelante. Muchas gracias.